Como siempre, es un placer estar con todos ustedes a partir de este momento. En nombre de todo el equipo que me acompaña, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, hoy vamos a hablar de economía, de finanzas, de cómo se está moviendo el mercado venezolano, pero sobre todo cómo se está moviendo el mercado para los venezolanos. Unas cifras de inflación que están inexistentes. Tenemos las oficiales no se han publicado hace 2 años por parte del Banco Central de Venezuela, que es el órgano encargado de publicar estas cifras. Sin embargo, existen diferentes organizaciones que llevan un conteo que por demás serio. Inclusive ya hay proyecciones de cómo estará terminando la inflación para este año 2025. Según Datanálisis se habla de un 400% de inflación en Venezuela. Mientras tanto, nosotros estamos concentrándonos en el venezolano de a pie, ese que sale todos los días a las 5 o 6 de la mañana de su casa, que todavía tiene unos sueldos que no puede cubrir todas las necesidades de la canasta básica como determina la Constitución Nacional. Y bueno, está según un estudio realizado sobre tendencias de consumo y condiciones de vida súper reciente, del mes de junio de este año, y realizado una muestra de 2.400 encuestas, modalidad presencial, modalidad telefónica. Un 70% de los ingresos se gasta en alimentos y medicamentos. Este es un análisis que ha realizado la gente de Integral Consultores Group, y tenemos hoy aquí a precisamente su presidente, Leonardo Soto, quien es economista, es doctor en gerencia. Bienvenido, Leonardo, teníamos tiempo que no nos veíamos. Así es, Eloy, un placer estar de nuevo acá. Igualmente, ¿cómo está todo? Bueno, caminando, recorriendo la calle, precisamente en el marco de la aplicación de este estudio y las actividades que como economista realizo en diferentes ciudades del país, midiendo con ese termómetro cara a cara de cómo el venezolano está percibiendo el tema de lo económico, que ha sido noticia este año, el año 2024, ha sido noticia hace 10 años. Como bien lo mencionaste, el tema de la inflación, el poder adquisitivo, estimación promedio de calidad de vida de los venezolanos y, en efecto, nosotros como empresa realizamos un estudio, en este caso comparativo, 2024-2025, en diferentes momentos, por supuesto, de acuerdo a temas temporales, temas de aumento del salario mínimo integral, que así lo ha denominado los representantes del poder. Es el 70% del ingreso familiar se gasta actualmente en alimentos y medicamentos. Alimentos, esencialmente víveres empacados. Salario mínimo que creo que tiene más de 1.700 días que no se aumenta. Claro, ojo. A ver, nosotros no como análisis no partimos desde la premisa de lo que el presidente de la República y su equipo llama ingreso mínimo integral. Nosotros partimos desde todo ingreso que recibe persona o grupo familiar, indistintamente de cuál sea la vía de donde provenga. En este caso, nosotros como empresa hemos estimado, hemos sostenido de esta estadística. O sea, tú estás involucrando en todo eso el ingreso neto que tiene una familia, es decir, los bonos, todo lo que le llega por cualquier otra vía. Remesas, bonificaciones, sueldos y salarios, pensiones en algunos casos, todo lo que pudiese incidir en ese ingreso, tanto personal como familiar, entra dentro del análisis. El 40% de la población económicamente activa en Venezuela, tomando la población económicamente activa estimada por ENCOVI, año 2020-2021, aproximadamente 11.5 millones de venezolanos, 11.3, 11.5 millones de venezolanos, el 40% estaría devengando un ingreso mensual promedio mínimo desde $200. Varía, por supuesto, dependiendo de la ciudad, de la condición productiva. Es decir, 11 millones y medio de venezolanos reciben aproximadamente mensual. No, el 40% de esa población de esos 11 millones. Que estamos hablando aproximadamente 4.5 millones de venezolanos. Esto nos deja una muestra estadística muy, muy pequeña, porque no debería ser el 40%, sino el 75% en una economía saludable. De personas, de ciudadanos, deberían recibir un ingreso igual o superior al valor de la canasta básica familiar. El deber ser es que sea 2-1 en comparación con la canasta básica familiar. En este caso, una canasta básica familiar promedio entre $550 y $650, para algunos rubros alimenticios medio de $200 por persona dentro de edades productivas, dentro de este análisis, nos deja un rango de diferencia muy, muy abierto. Por eso es que entran en el análisis también las remesas, también las bonificaciones, que aunque para muchas personas el mencionar los bonos que paga el gobierno
pueda representar una distorsión en el valor del salario real, pero sin duda es dinero, transferencia corriente que entra al bolsillo del venezolano y que genera consumo. Para entender estas cifras, 4,5 millones de venezolanos, que es el 40% de los venezolanos económicamente activos, ganan $200 mensuales. Tienen un ingreso mensual promedio desde $200 mensuales. Desde 200. Aquí estamos incluyendo los bonos, las remesas y todo lo que perciba. Eso es correcto. Es decir, estamos hablando de un 60% que tiene este ingreso de la población. A ver, tenemos de toda la población económicamente activa, $2. El restante porcentaje es diverso, o está por debajo o está por arriba. Apenas el 1 o el 3% recibe un ingreso mensual promedio desde $800. Es decir, que estamos peor de lo que pensábamos. En términos reales, sí. En términos de consumo en función del tamaño de la economía, no estamos como deberíamos estar. En términos de capacidad de estabilizar la curva de calidad de vida del venezolano, hay factores que tienen que entrar, como es el caso del ahorro, la inversión y la previsión de futuro. Con un ingreso tan bajo, no tenemos capacidad ni de previsión ni de ahorro. No existe. Por lo tanto, no puedo decirte que en la economía no haya movimiento económico, no haya producción, no haya comercio, no haya pago de servicios, porque de hecho lo que pasa es que hay una producción y un movimiento de la economía que muchas veces es irreal si se compara con esto. De eso vamos a hablar al regreso. Me gustaría saber qué está pasando, que vemos esa dinamización de la economía porque la hay, porque tú vas a comercio y hay personas que están comprando, y vas al supermercado y hay personas que están comprando. Claro, cada vez esa compra es mayor, ¿no? Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos conversando esta noche con Leonardo Soto, economista, quien es doctor en gerencia y presidente de Integral Consultores Group. Ya venimos. Estamos de vuelta esta noche a Reporte Finanzas, hablando sobre la situación económica de los trabajadores venezolanos. Nuestras redes, @reporteporgb en todas las plataformas, @del Valle Canelón en Instagram. Nuestro invitado es Leonardo Soto, él es economista y realizó un estudio pues considerable, 2.400 muestras, un híbrido en el método de trabajo. ¿Estas 2.400 muestras fue en todo el país? Están distribuidos por regiones. Están distribuidos centro, oriente, occidente, la zona de Bolívar, de manera de poder tomar datos de muestras representativas que me dé una tendencia aceptable desde el punto de vista metodológico en función de la situación de cada una de las zonas. Tú sabes que en Oriente está el tema petróleo, turismo, también está el tema agroproductivo. Más hacia el estado Bolívar está el tema minero y las industrias básicas, que también siguen teniendo un impacto esencial. En el occidente, bueno, está Occidente, Zulia como tal, que es petrolero, es agroproductivo. Está el tema Andes, que tiene que ver con agroproducción, también se mueve el turismo, pero influye mucho, en el caso específico de Táchira, algunas zonas de Apure, el tema cambiario desde el punto de vista de la cercanía con Colombia y los presuntamente 5 tipos de cambios que se manejan en algunas zonas producto de la alta influencia que tiene el peso colombiano en esas economías. La diversidad multisectorial y multifactorial de la economía venezolana nos invita a entender que, a pesar de que, por ejemplo, en Caracas, desde el punto de vista de Distrito Capital, hablando fundamentalmente de Libertador, el funcionamiento de la economía basado en los más de 2 millones de personas que existen, específicamente en ese municipio, es muy diferente a lo que puede estar ocurriendo en Socopó, Barinas, lo que puede estar ocurriendo en La Grita, Estado Táchira, porque son dinámicas muy puntuales. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, la cosa de Caracas está buena porque hay movimiento, la gente está cobrando un ingreso mensual promedio desde, versus que en zonas rurales agroproductivas la cosa no está muy buena porque hay deficiencia de servicios básicos, pero la disponibilidad, por ejemplo, de productos como cárnicos, leche, huevos, hortalizas en esas zonas que son agroproductoras, son 1, más ágiles, 2, de un precio relativamente más accesible. Entonces, cada zona tiene sus particularidades y hay que entender lo que pasa en cada una de ellas. Ahora, Leonardo, de esos 4,5 millones de venezolanos que ganan un sueldo pues de $200 o un poquito más, ¿por qué vemos esa dinamización de la economía, que mucha gente pues va a un centro comercial? Y sí, a veces hay personas dentro de las tiendas, hay personas que están comprando, vas a un supermercado y hay movimiento y las personas están comprando. Claro, hemos visto que también las compras se han reducido en cuanto a la presentación. Yo soy ama de casa y yo voy y hago mercado. Claro, ya uno no hace un mercado como hacías hace 5 años atrás, que tú te llevabas el mercado para un mes, ya tú haces un mercado para 3, 4 días, porque no te da mientras vas ahí solventando. ¿Están ayudando las aplicaciones que hay en estos momentos de crédito para eso? Mira, está aplicando actualmente en la sociedad 2 cosas. Uno, la que acabas de mencionar, pero inicio por la percepción social y psicológica, que es
gástalo ahora porque mañana no sabes. ¿En qué sentido? Todos los pagos que se realizan desde el punto de vista de nómina, bonificaciones, cualquier otro tipo de compensación, a excepto de las remesas que se reciben por diferentes vías, se pagan en bolívares. ¿Cuánto tiempo puedes tú tener bolívares en la cuenta antes de que pierdan su valor real? Por lo No es tanto, negocio. la forma de protección de la familia venezolana es hacerse de lo que más necesita diariamente, que en este caso son víveres y alimentos. Si recibí $150 por una bonificación, esto es algo hipotético, y están en una cuenta, ¿qué hago? Bueno, compro carne, lo que pueda comprar, compro víveres, compro productos de limpieza, y teniendo esos productos en la limpieza hay una sensación de protección. Eso por un lado. Dos, entendiendo la brecha que existe entre este ingreso estimado por nosotros y el valor de la canasta básica familiar, están sobre la mesa las plataformas de venta en cuotas o de compra en cuotas, como se les quiera llamar, que también en este estudio, según consultas que se hicieron a comercios dentro de centros comerciales, es decir, formales, que están inscritos en esta aplicación, el 68% de sus ventas efectivas las hacen a través de estas plataformas de venta en cuotas, lo que significa muy por encima de su estructura comercial original, que ha permitido una dinamización. De hecho, hay una marca en particular que cambió las condiciones recientes de la cuota inicial versus la cantidad de cuotas que se, y creó todo un desbarajuste apreciativo en el que está habituado a utilizar este tipo de plataformas porque prácticamente movió su presupuesto en función de esa planificación, que tiene que ver con consumo habitual, que tiene que ver con compra de calzado, vestido, tecnología, entre otros. Por lo tanto, aunque el ingreso en Venezuela sea insuficiente en función de las necesidades y la expectativa de calidad de vida que pudiesen tener la mayoría de los venezolanos, lo que ingresa, sea mucho o sea poco, se gasta de inmediato. Y ese flujo de dinero entra a la economía como un torrente y es lo que moviliza buena parte del consumo al detalle que seguimos viendo y Y hay observando en la economía. nuevas plataformas que se están creando también destinadas a eso. Ahora, me gustaría saber, por ejemplo, de ese estudio que tú realizaste por regiones, ¿cuál es la región que está mejor desde el punto de vista económicamente hablando, pues de los ingresos? Mira, no hay una región que esté totalmente bien y la percepción de crisis está sectorizada en función de qué. ¿Cuál es la peor? Mira, en el estado Zulia lamentablemente se mantiene una intermitencia en los servicios básicos, el caso de electricidad, el caso de disposición de vías adecuadas para, por ejemplo, el traslado de mercancías, el tema agroproductivo, entre otros elementos. Oriente está mostrando una recuperación significativa en el ingreso individual producto de la pujante actividad petrolera que se mantiene en esa zona específica. José no ha dejado de llenar, está en movimiento. El Chevron sigue teniendo presencia, entre otras empresas relacionadas también con el gas. Por lo tanto, todo el eje Anzoátegui, Monagas, un poco más hacia abajo, está teniendo un buen movimiento económico y el ingreso per cápita pudiese estar a partir de 200, pero inclusive un poco más que la media nacional. 250, 350, 320, es interesante. No aplica para todos ni es generalizado, pero si lo comparamos con la media nacional, sí hay una mejora relativa en el oriente del país. Vamos a hacer una nueva pausa. Rezo, me gustaría que me dijeras, por ejemplo, la calidad de vida en esas regiones. Sí, porque tradicionalmente en las regiones petroleras, Monagas, Anzoátegui, había un nivel de inflación quizás un poquito más elevado que otros estados. Quisiéramos saber si eso se mantiene en este estudio que tú realizaste. Hacemos una pausa y ya regresamos. En Reporte Estelar estamos hablando sobre finanzas, sobre economía, sobre el día a día del venezolano, cómo está haciendo con el ingreso que tiene. Y nuestro invitado es Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y presidente de Integral Consultores Group. Te comentaba, nos fuimos a la pausa y te dejaba una pregunta, es el tema de la inflación en cuanto a las regiones. Tradicionalmente en el pasado veíamos que regiones que son petroleras, caso Monagas, Anzoátegui, pues tiene una inflación o tenía una inflación más elevada que el resto del país. ¿Esto se mantiene? Mira, pese a que los índices de precios al consumidor en Venezuela como un dato nacional, y como bien lo dijiste, hay algunas firmas que lo están estimando al cierre del año 400%, la CEPAL estima un 250%, el Fondo Monetario Internacional tiene un dato alrededor del 300%. En este punto, donde no hay datos oficiales o no se han publicado... Que necesitamos además los datos oficiales. Con la frecuencia que debería, la inflación se ha convertido en algo más discrecional desde el punto de vista de la disponibilidad de bienes y servicios en una zona específica. Por ejemplo, te comento el caso de la Grita Estado Táchira. Es una ciudad que queda a 2 horas 20 minutos de San Cristóbal específicamente. Allí los productos, algunos, y hablando de productos cárnicos del mar, todo lo que viene del mar,
es generalmente 2, 3 o 5 veces más caro de lo que pudiese ser en San Cristóbal, capital del estado Táchira, o inclusive acá en zona centro, producto de que tenemos muy cerca La Guaira, zona costera, productos que llegan constantemente de manera fresca, versus que hay para poder llegar a ese consumidor. Si existe inflación en cada una de las zonas, tiene que ver con que los productos estén o no disponibles y cómo está el movimiento de dinero en cada una de esas ¿Y cómo economías. se está viendo el tema del diferencial cambiario que en estos momentos es tan elevado? O sea, estamos viendo además desde el punto de vista del Banco Central un cambio que antes era un poco más lento. Hoy en día vemos que el dólar se mueve del Banco Central. Estoy hablando del dólar oficial, 2 veces al día. Y eso, por supuesto, como dices tú, o sea, dejaste 10 bolívares en la cuenta y lo vas a ver en la tarde y ya tienes 8, 8.5. Y si vas el día de mañana ya te llega a 5 con los 2 cambios que hay diariamente, ¿no? Claro, aquí el tema del diferencial cambiario es que lamentablemente es una realidad que se ha vuelto una constante, que no debería ser, no debería estar ocurriendo, que se ha demorado mucho en atacarse ese tema porque está afectando directamente a los que dependen de un salario fijo, y más cuando estos salarios fijos en la mayoría de los casos no son indexados, que existen casos de ello. El empresario, ¿qué ha hecho? El empresario ha disminuido sus márgenes de ganancia, pero prefiere mover inventario con un margen de ganancia relativo al 5 o 8%, dependiendo de la actividad económica, pero mantiene movimiento en inventario y trata de apostar a volumen, yéndose hacia ese mercado que yo lo he llamado en mis alocuciones, en mis eventos públicos, mercado de poder adquisitivo modesto, porque reciben, por ejemplo, en el caso puntual, y esto fue una anécdota que me pasó con un plomero que me ayuda, pues que me asiste, y él viene desde Petare, y yo le pregunto de cuál era su ingreso diario aproximado, y él me dice, bueno, yo diario, día malo, puedo hacer 30, 35 dólares. Yo le digo, por eso es todos los días. Bueno, a veces son 15 días, a veces son 20 días. Entonces ese es dinero que entra diario a él, en su oficio, en su saber técnico, pero también se gasta diario. Se gasta diario en el medio kilo de harina de maíz precocido, en la bolsita de un cuarto de café o de azúcar, y las personas me dicen, no, pero eso ya no existe, esa economía no existe. No, sí existe. Hay muchas zonas en las que una persona puede llegar a comprar medio paquete de harina de maíz precocido, puede llegar a comprar un cuarto de café. Es que en los supermercados ya estamos viendo las presentaciones de diferentes marcas, el café en 100 gramos, tú ves, por ejemplo, la salsa de tomate pequeña, ves la mayonesa también pequeña, o sea, que ya esas presentaciones en el pasado no existían, y la gente, y tú ves, o sea, tú vas al supermercado, yo no soy economista, pero ya tú ves, uno ve que está llevando el venezolano en la compra, lleva variedad, pero lo lleva en menor cantidad, pues con presentaciones más pequeñas. Eso es correcto. Entonces el diferencial cambiario, atendiendo a tu pregunta, está. Lamentablemente puede que siga estando, producto de que estructuralmente la economía no tiene hoy los pilares que pudiesen sostener una estabilización relativa del tipo de cambio, entre ellos el tema productivo, que si bien se está produciendo más petróleo, que si bien se está transformando materia prima para algunos alimentos, pues el tema de las industrias básicas aún necesita ser potenciado, el tema de la estabilización definitiva de los servicios básicos, el tema de la generación de empleos reales y el fortalecimiento de la nómina esencial, lo que yo llamo nómina esencial, que son médicos, enfermeras, enfermeros, maestras y maestros, que son nómina esencial. Que yo siempre soy muy responsable con esto. Si alguien que se formó para ser educador integral y que va a dedicar su vida profesional a ser educador integral, yo no le puedo decir como economista sal a hacer tortas, porque tienes que aprenderlo. Él se formó para ser educador integral aspirando a recibir una compensación por su preparación y por el esfuerzo profesional e intelectual que hace. Esa nómina pues está muy rezagada en comparación con el valor actual del costo de la calidad de vida, y por lo tanto el tipo de cambio inestable aún, que se ha mantenido estable o que se mantuvo estable producto de estas intervenciones de inyección de divisas a la economía, que eso aplicando requeriría entre 150 y 180 millones de dólares semanales para estabilizarlo con la alta liquidez que existe, liquidez monetaria que, según cifras del Banco Central, a septiembre del 2025, desde enero hasta septiembre del 2025, se había incrementado en más de 173%. Leonardo, ¿qué otras cosas estudiaste acá en esta muestra? Mira, percepción de futuro del venezolano, les pregunté específicamente ¿Cuál es? Si tenían algún tipo de ahorro. El 92% de los que respondieron a la encuesta dijeron que no ahorran porque no les alcanza, y si pudiesen ahorrar, no lo hicieran considerando la economía inestable según su percepción y según esa lógica que se ha venido viviendo en los últimos 5 años. Bueno, sin duda este estudio da para seguirle sacando, desmenuzándolo, porque de verdad que está muy bueno. Te felicito por ese estudio, porque además hace falta pues este tipo de cosas, porque eso le permite a las empresas y hasta el propio gobierno, si toma este estudio, pues planificar, ¿no? Las políticas públicas. Ojalá que estas cifras oficiales que hacen falta pues se den a conocer en el corto plazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.
Leonardo Soto, economista, además de presidente del Integral de Consultores Group. Nosotros nos despedimos por esta noche, pasen feliz noche, queden en compañía de Noticias Globovisión.